Estamos en Santiago 4 y vamos a hacer un pequeño paréntesis en la serie de la primera carta de Juan y las cartas de Juan, porque los pastores nos ha parecido bien tocar este tema muy candente, muy importante, que es el tema de la guerra espiritual. Y el título del sermón hoy es Nuestra guerra espiritual. Hemos escuchado muchas cosas sobre la guerra espiritual y muchas cosas equivocadas, muchas cosas que están fuera dentro de los parámetros bíblicos. Hemos escuchado muchas cosas sobre el enemigo que no tienen nada que ver con la enseñanza que encontramos en la palabra. Y es necesario saber quién es el enemigo y qué es lo que hace el enemigo para saber cuál es nuestra parte en esta batalla espiritual. Y la primera carta de Juan, hasta donde hemos avanzado, vemos que está llena de lenguaje bélico en cuanto a esta guerra y esta oposición del maligno. Leemos expresiones como estas en Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 12, dice que Caín era del maligno. Capítulo 3, versículo 8, que el diablo peca desde el principio. Capítulo 5, versículo 19, que el mundo está bajo el maligno. Capítulo 2, que hemos vencido al maligno. Y Primera de Juan 5, 18, un pasaje hermoso. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Puede que sea una enseñanza muy fundamental, pero necesitamos aclararla aún entre cristianos de hace mucho tiempo. Aquel que es del Señor, el maligno no le toca. Y escuchas algunas barbaridades, como que un cristiano puede ser poseído por el demonio. ¿Acaso Satanás es más fuerte que el Espíritu de Dios? Y si el Espíritu de Dios habita en él, ¿Satanás le va a echar fuera para morar el diablo? ¡Qué barbaridad, hermanos! Aquel que tiene el Espíritu de Dios, el maligno no le toca. Las cartas de Juan están llenas de esta tensión espiritual, pero qué confianza. Aquel que es del Señor, el maligno no le toca. Allá donde mora el Espíritu de Dios, el diablo no tiene autoridad, no tiene poder. Y en medio de esta tensión espiritual, lo que nosotros nos preguntamos, los creyentes, es ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol? ¿Quién soy yo? ¿Y qué hago yo? ¿Y cuál es mi parte en la batalla espiritual? Y en este sentido podemos ver todos los extremos dentro del cristianismo y dentro del pueblo evangélico. Hay quienes ignoran por completo al enemigo, y eso es como salir al campo de batalla tapándose los ojos y decir, no me van a herir, no me van a disparar, nadie está pensando ningún mal contra mí, ingenuo, ¿verdad? Y hay quienes ven el enemigo en todas partes, detrás de una planta, detrás de un árbol, detrás de una piedra. Todo es culpa del enemigo. Y entre un extremo y el otro tenemos la perspectiva bíblica, y es donde queremos abundar en esta mañana. Y el pasaje que hemos leído en Santiago 4 sigue utilizando un lenguaje de guerra. Santiago 4 habla de guerras y pleitos entre nosotros, habla de pasiones que combaten en nuestros miembros, dice que lucháis y combatís pero no tenéis, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y a modo de conclusión nos centraremos más en el versículo 7, Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y qué promesa, qué bendición lo que viene después. Y huirá de vosotros. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4 sitúa la guerra espiritual a un nivel muy íntimo en tu corazón. La batalla que tú y yo debemos librar está en nuestros corazones. Y está entre hacer mi propia voluntad según mi orgullo, según mis placeres, mis antojos, mi idolatría del mundo o hacer la voluntad de Dios. Esa es la batalla espiritual que tú tienes que librar. Y esa es tu parte, hermano. El campo de batalla no es el cosmos, el campo de batalla es tu corazón. Y el botín de guerra es tu corazón. Que sea para Cristo. Que sea para Cristo. La guerra espiritual empieza en el Edén. Vamos a hacer un poco de historia en el sermón de hoy. Vamos a empezar en el Edén y vamos a acabar en Apocalipsis. La guerra espiritual empieza en el Edén. Ahí empiezan los términos de esta guerra espiritual, en el huerto del Edén.
Dios creó a Adán y Eva libres para servirle, para obedecerle. Hermanos, el momento que Adán y Eva comen del fruto, ahí se acaba de verdad el libre albedrío. Ahí empezamos a ser esclavos del pecado. Pecan. Tienen libertad absoluta, excepto comer del árbol del bien y del mal. Eva come del fruto, lo ofrece a su esposo también come. El hombre se enemista con Dios, es destituido de la gloria de Dios. El pecado no empieza ahí, el pecado allá antes tenía una dimensión angelical, ¿verdad? Adán y Eva no fueron los primeros que pecaron, fue Lucifer el primero que pecó. Lucifer se había rebelado contra Dios por su orgullo, por su soberbia, por su vanagloria, y todos los que le siguieron, los ángeles caídos. Pero ahora Lucifer logra sus propósitos, que el pecado, la rebeldía tome forma humana, entre en una dimensión humana, entre nosotros. Y parece que Satanás ha vencido, porque pasa algo diferente entre los humanos que entre los ángeles. Entre los ángeles es una parte de los ángeles que caen, pero hay ángeles que se conservan puros por la gracia de Dios. Los ángeles escogidos, como dice la palabra. Entre la humanidad parece que Satanás ha conseguido sus propósitos, porque ataca directamente a los primeros padres. Ataca a la fuente. Es como contaminar un río desde su mismísima fuente. Si Adán y Eva ya pecan, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Todos van a heredar ese pecado, esa rebeldía en sus corazones. Parece que Satanás sale con la suya. Dios entonces describe las consecuencias del pecado sobre cada uno de nosotros. Eva, madre de todos los vivientes, dice que dará a luz con dolor. Adán, que cultivaba el huerto, le dice que la tierra será maldita por su causa y le producirá espinas y cardos. Y a la serpiente, además de condenarla a arrastrarse, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué tremendo. Dios está aquí anunciando ya la victoria sobre su enemigo. Justo cuando empieza la guerra, ¿cómo es la soberanía de nuestro Dios? Ya está anunciando la victoria sobre su enemigo. La simiente de la serpiente herirá a Jesús en el tobillo, pero la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente para siempre. Y desde entonces hay dos familias, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y han estado enemistados durante toda la historia. Pero qué glorioso comprobar cómo anuncia Dios esta enemistad, en qué términos, y que ya anuncia la victoria de Jesucristo. Hay un pequeño detalle que se nos pierde en nuestra traducción al castellano, y es que la palabra simiente es femenina en nuestras Biblias, por eso dice esta. Pero la palabra simiente es masculina en hebreo. Así que el original en hebreo está apuntando claramente hacia Cristo. Dice así, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás a él en el calcañar. Cristo Jesús, sus pies fueron traspasados en la cruz, pero él aplastó la cabeza de la serpiente para siempre, venciendo a la muerte en el Calvario. Tenemos el Evangelio ya en Génesis capítulo 3. ¡Qué maravilla! La cruz de Cristo anunciada siglos antes de que Cristo viniera y se humanara entre nosotros. Pero hay otra cosa hermosa en ese versículo, Génesis 3:15, y es como Dios habla de la guerra espiritual. Dice claramente, lo hemos leído, pondré enemistad. Hermanos, es Dios quien le declara la guerra a Satanás. Dios no está en una situación de pasividad diciendo, ahí va, Satanás, la que me has liado ahora, y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tener que arreglarlo de alguna manera? Bueno, pues tú lo has querido. Tú lo has querido, vamos a seguir con esto. Es Dios que le declara la guerra a Satanás. ¿Y en qué términos, hermanos? ¿Qué rey y qué ejército en nuestros tiempos se atreve a pronunciar la guerra de esta manera? Es decir, ¿cuándo empieza la guerra? ¿Dónde acaba la guerra? ¿Quién va a vencer? ¿Cuáles van a ser tus bajas? ¿Cuáles van a ser las mías?
Eso es lo que Dios está haciendo. Una soberanía absoluta sobre esta guerra espiritual contra el maligno. La victoria está anunciada desde el principio, la victoria ya está consumada en la mente de Dios. En la mente de Dios, el Mesías ya ha vencido. Es cuestión de tiempo. El plan está trazado. Es cuestión de tiempo. El diablo está absolutamente derrotado. Es cuestión de tiempo. La victoria es suya. Él luchó por nosotros y la victoria también es nuestra. Y somos más que vencedores porque las heridas son suyas y la gloria es nuestra. Los clavos para Él, la corona para nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. Hermanos, todo esto para anunciar y que tengamos claro en nuestros corazones que la guerra espiritual no es tuya ni mía. La guerra espiritual es de Cristo Jesús y Él ya ha vencido y está sentado en el trono y es cuestión de tiempo que veamos el desenlace de todas las cosas. La guerra espiritual es de Dios. Tú en esta partida no eres el rey, eres un simple peón. Cumple tu propósito y tu propósito, como dice la palabra, es resistir. Resistir. Tú no luchas contra el diablo, tú no reprendes al diablo, tú no atacas al diablo, tú no provocas al diablo, tú no atas al diablo, ni cualquier otra sandez que hayáis escuchado por ahí. Tú resistes al diablo. Soportas los embates del diablo como una roca en el mar que soporta los golpes de las olas, día tras día, año tras año.